Pues después de decimos un, que bien, ingeniera. después de un breve descanso, digamos así, aunque descanso no hay, pero No tuvimos después de, descanso. no, en realidad les ha tocado bastante pesado. Sí, súper pesado. En parciales, laboratorios, tareas, Sí, etcétera. es que dejaron todo bastante unido, siento yo. Pero fíjese, Sí, ingeniera, muchas que actividades sin mucho margen de tiempo para desarrollar en medio de parciales. Fue una locura. Luego el estrés del examen de estadística. No sé si las compañeras llevan igual que yo la materia de estadística para el área de San Salvador. Fue trágico. No nos entregaron los avances. Todo un... Hasta Sí, ahorita no me pasa todavía el estrés, pero igual creo que he aprendido más en esos 2 días de examen y de entrega de proyecto que en toda la asignatura, pero gracias a Dios, pues con ustedes es diferente en la asignatura porque sentimos que por lo menos en mi caso, que sí, esta asignatura ha sido como un poco más, más que se ha suave. podido, no tan suave, ha tenido también su grado de dificultad con actividades, pero siento que ha habido de parte suya y de parte de nosotros, ha habido una comunicación, ¿no? Y ha habido una especie de intercambio con las actividades, más ahora que siempre, cada semana estamos resolviendo eso de resolver un tema, ¿no? Y entonces eso como nos involucra más en ese proceso de aprendizaje. Y eso pues no se ha sentido quizá en otras asignaturas y es mi caso en especial en estadística. Y pues sí me he sentido súper estresada y frustrada a la vez, así que, pero bueno, ya vamos a la mitad, así que solo avanzar para poder culminar bien el ciclo. Sí, ya falta poco. Hay que, hay que tratar de no bajar la guardia, ¿verdad? Y poder sacar el ciclo como Dios manda. Bueno, chicas, chica, no, ya, chicos, ya, ya se agregó William. Ok, empecemos entonces con Suseli. Suseli es la que tiene la primera, bueno, no, espérense. Vamos a, eh, a dar inicio ya a la tutoría. El día de ahora pues corresponde que hablemos sobre la gestión y planeación de proyectos. Este tema está dividido en 4 subtemas, ¿verdad? El primero que hace o que menciona sobre la gestión de riesgo de personal, la segunda la fijación del precio de software, la tercera el desarrollo dirigido por un plan y por último la calendarización de proyectos y técnicas de estimación. Les he abierto en la pestaña de inicio, acá está en consultas, en el foro de dudas, está abierto el espacio para que ustedes puedan subir la participación, ¿verdad? Que van a desarrollar este día. Y aparte de eso, acá tienen 3 documentos. Son las presentaciones, bueno, por lo menos 2 de las presentaciones que el equipo de tutores realizó en las tutorías de refuerzo. Entonces, y también hay este documento que habla sobre Gantt Project, que es una herramienta para poder ir calendarizando, poder ir monitoreando los avances, ¿verdad?, del proyecto, porque incluye recursos, incluye presupuesto, tiempos, personas, los responsables de ciertas actividades, el periodo en que se va a ejecutar el proyecto, etcétera. Entonces, acá está una especie como de manual, ¿verdad?, para que ustedes lo revisen, por si en algún momento pues se les pide que realicen el esquema de un proyecto, pues esta herramienta. Esta es de LibreOffice, ¿verdad? No es pagada, solo es creo que se descarga. También está LibreProject,
Esa es otra herramienta que también se puede utilizar para esquematizar este tipo de procesos. Y obviamente, ¿verdad? La que sí es paga es Project como tal de la Microsoft, pero como es paga, no todos puede ser que la tengan instaladas en sus computadoras, entonces se tienen pues esas otras, digamos, dos versiones, ¿verdad? Libre Project y Grand Project para poder ir representando, como les digo, los proyectos, cómo es que va a estar planificado todo el proyecto. Entonces, allí tienen ustedes esos documentos, digamos, esos complementos para que los puedan utilizar en el repaso, ¿verdad? De la materia como tal. Entonces, suben, ¿verdad? Solo van a copiar y pegar el documento que ustedes desarrollaron para poder exponer en la clase. Y recuerden que el foro pues no tiene fecha de vigencia, no tiene fecha de vigencia, pero sí se puede cerrar, entonces lo ideal sería que lo subieran el día de ahora, ¿verdad? En el transcurso del día, para que quede registrado que ustedes participaron y pues van sumando, digamos, puntos para bueno, que en realidad no sería el parcial, porque según la orientación académica se supone, ¿verdad?, que no vamos a tener parcial, sino que es el desarrollo de un proyecto, pero igual vamos a esperar más adelante a ver qué nos dice el coordinador. Ok, ahora sí, Suseli nos va a explicar cuáles son las actividades para un administrador de proyectos de software. Todo suyo el micrófono, Suseli. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. A mí me correspondió la pregunta número 2. Explique cuáles son las actividades para un administrador de proyectos de software. Se nos dice que la gestión de riesgo es el proceso de identificar, analizar y responder factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La gestión de riesgo adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es proactiva en su lugar reactiva. Entre las actividades de un administrador tenemos planeación de proyecto, informes, gestión de riesgos, gestión del personal y redactar propuestas. Entre estas, el proyecto nos dice que es un proceso único que conlleva un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas, coordinadas, planificadas y ejecutadas. Esta nos preguntamos para qué se utiliza en los proyectos y qué es lo que se nos pide. En primer lugar, primero para realizar un proyecto tenemos que tener objetivos y metas. En segundo lugar, planeamos lo que es un plan de trabajo. En tercer lugar, son los recursos con los que nosotros vamos a contar para la realización de un proyecto. Y el factor 4, el más importante, el tiempo, en el que nosotros nos vamos a comprometer a realizar dicho proyecto. En quinto lugar, tenemos lo que es un plan de financiamiento, según cuánto es lo que va a costar o cuánto es lo que cuenta para ejecutar dicho proyecto. Luego es la intención de generar un cambio. Esto como parte de los 6 requisitos para la realización de un proyecto. Luego nos dice, los informes. ¿Qué es un informe? Es un documento que se utiliza para dar y conocer los resultados mediante algunos puestos de trabajo. Se trata de elaboración ordenada basada en la observación de análisis, de administrar proyectos y de forma de avance de cada un proyecto. Es decir, el responsable tiene como obligación llevar un informe a las empresas o al cliente para ver cómo está trabajando dicho proyecto. Los informes tienen que ser coherentes, concisos al momento de presentarse con el cliente. Luego tenemos la gestión de riesgo. En la gestión de riesgo nos dice que hay que procurar formalizar conocimiento orientado a la minimización o evitación de riesgos en proyectos de desarrollo de software mediante las generaciones y principios y buenas prácticas. Esto se logra a través de las pruebas y errores que se darán en la elaboración del sistema, es decir, lo que vamos hallando en el camino. Luego tenemos lo que es la gestión del personal.
En la gestión del personal nos dice que es un factor humano importante, en la que nosotros no podemos realizar un proyecto sin que antes haya una mano de obra humana. Es decir, que las tareas son necesarias y para el total funcionamiento de cualquier empresa. Las personas son importantes en cualquier empresa, especialmente en aquellas grandes compañías con un gran número de empleados a su cargo, ya que se requiere una gestión de personal más ágil y estandarizado. Luego tenemos lo que es redactar la propuesta. Lo primero que se tiene es que hacer redactar una propuesta para un proyecto, así de esta forma obtener un contrato fijo y así poder trabajar con el cliente. Una propuesta de desarrollo de software está destinada a proporcionar información sobre la solución de la empresa, a sistematizar y un proceso a resolver, es decir, un problema de un negocio. Las propuestas de desarrollo de software pueden ser diferentes en el formato dependiendo del proyecto agresivo. Entre las propuestas de proyecto, redactar propuestas, tenemos la planificación, ejecución de desarrollo, difusión, de exposición. En la planificación se nos proponen las ideas, los problemas, las justificaciones, la hipótesis. En la ejecución de desarrollo nos dicen que son las bandas de instrumentos, recolectar información, tabular y analizar. En la difusión o exposición están, por ejemplo, redactar un informe, revisión, informe final y la publicación de este. Entre las actividades de un administrador de proyectos, como lo vimos anteriormente, no solamente es el hecho de administrar, sino que también de controlar el buen funcionamiento del sistema y mantener registros para asegurarse de que estos sean ordenados y ejecutados en gran manera, por lo cual el administrador de un proyecto lleva con sí esos 5 pasos en las que mencionamos anteriormente, en la planeación, los informes, gestión de riesgo, gestión de personal y redactar propuestas. Por tal, el administrador de proyectos lleva en sí una gran responsabilidad al ejecutar este proyecto. Esta ha sido mi respuesta a la pregunta 2, ingeniera. Perdón, gracias Suseli, agregando un poco con el tema de Suseli, hay que tomar en cuenta que para la gestión o dentro de la gestión de proyectos hay ciertas metas, unas metas que son bastante importantes que se deben de cumplir. Entre ellas está, por ejemplo, entregar el software al cliente en el tiempo acordado. Segundo, mantener costos dentro del presupuesto general. Tercero, entregar el software que cumpla con las expectativas del cliente. O sea, no solamente basta que entreguemos a tiempo, sino que el software que estemos entregando pues cumpla con los requerimientos que se nos han hecho. Y por último, mantener un equipo de desarrollo óptimo y con buen funcionamiento. Entonces, hay que tomar en cuenta también esto, ¿verdad? Aparte de todo lo que Suseli nos mencionó, también hay que ir tomando en cuenta que dentro de la gestión de proyectos, pues hay que cumplir ciertas características, ¿verdad? Que nos van a indicar, o con eso pues vamos a lograr obtener pues una buena gestión, porque recuerden que la persona que va a estar encargada del proyecto pues tiene, ¿verdad?, que valerse de todos los miembros pues para poder llegar a una meta o a la meta que se supone que se está esperando. Ok, William. Hola, buenos días a todos. Buenos días. A mí me correspondió lo que es la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿en qué consiste la gestión de riesgos? Y explique las 3 categorías relacionadas con el riesgo. En primer lugar, pues vamos a definir lo que es la gestión de riesgo. Y nos dice que la gestión de riesgo consiste en poder anticiparnos a los riesgos que pudieran alterar la calidad del software que se está desarrollando dentro del proyecto. De esta manera, tomar decisiones y realizar las debidas acciones para poder evitarlos. Podríamos describir un riesgo como algo que no conviene que ocurra, ya que estos pueden poner en peligro la organización del proyecto y en sí el software
en desarrollo. Los riesgos se producen al existir una amenaza que tenga consecuencias negativas para los desarrolladores de software. Al analizar los riesgos, este paso debe recoger información detallada de todos los riesgos a los que se ve expuesto y cómo afectan a la empresa. Por lo tanto, conoceremos 3 categorías relacionadas con el riesgo. La primera categoría, en la primera categoría tenemos lo que son los riesgos del proyecto, en la segunda categoría tenemos los riesgos del producto y en la tercera categoría tenemos los riesgos empresariales. Los riesgos del proyecto. Se podría decir que estos riesgos están relacionados con la alteración del calendario de los proyectos. Aquí podríamos mencionar lo que son las renuncias de los diseñadores de software. Esto podría incurrir a que se tendría que contratar a otro diseñador con las mismas habilidades del primero. Por lo tanto, este tendría que tener la misma capacidad de experiencia adecuada. Si esto no ocurriese, pues se demoraría mucho más tiempo en conseguir a alguien con las capacidades necesarias. Por lo tanto, también lo que es el diseño del software tardaría mucho más en su desarrollo. La salida de un miembro del equipo también vendría a abonar a lo que es, vendría a ser como un riesgo del producto, porque al sustituir a alguien, esto podría conllevar a que este no sea tan experimentado, por lo tanto se podría cometer errores en el desarrollo. Como lo menciona acá, ¿verdad? Los riesgos del proyecto, quizás un punto más bien notable es cuando renuncia a alguien que está dentro del desarrollo del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto incluso, yo creo que estas 3 categorías están como relacionadas, por eso dice relacionadas con el riesgo, porque si nosotros tenemos un riesgo en el proyecto, vendría a convertirse en un riesgo en el producto y al final se convertiría en un riesgo empresarial, ¿verdad? Luego vamos ahí a notar lo que es los riesgos del producto. Estos afectan la calidad del producto o el rendimiento del software en desarrollo. Es necesario notar que si se utiliza un software u otras utilidades informáticas, inadecuadas, se caería en un detrimento en la productividad. Si existen problemas tecnológicos, esto restará la entrega del proyecto, retrasará, la entrega del proyecto y además vendría a incurrir a que el software no funcione como se esperaba. Por lo tanto, afectaría el rendimiento global del sistema y podríamos notar que es más lento de lo que se había visualizado. Si nosotros como desarrolladores del proyecto y del software, utilizamos tecnología que está desfasada, pero a la empresa que nosotros se lo vamos a proporcionar, ellos utilizan una tecnología mucho más avanzada que la de nosotros, podría ser que el software no funcione como nosotros hemos esperado, ¿verdad? Luego venimos a lo que son los riesgos empresariales. Estos afectan lo que es la organización que desarrolló y a la que adquiere el software, porque como se mencionaba con anterioridad, volvemos a lo que es la renuncia del diseñador experimentado. Se convertiría en un riesgo empresarial porque la experiencia de dicho programador es vital para obtener nuevos contratos para la realización de software, ¿verdad? Esto es en el caso de la empresa que desarrolló el proyecto. Y es un riesgo para el que lo adquiere porque se estaría entregando un software mal diseñado a quien lo adquirió ya, y ya no confiaría en la empresa que desarrolló el proyecto. O sea, perderíamos nuevos contratos, ¿verdad? Al entregar un producto mal diseñado, ya sea porque contratamos a otra persona, en vez de la que renunció, contratamos a otra persona que no sea tan experimentada. Entonces esto vendría a traer problemas empresariales, tanto para la empresa que desarrolló el proyecto como para la que lo adquirió, ¿verdad? Por lo tanto, los riesgos deben ser considerados en el contexto del negocio y las interrelaciones con otras funciones de negocio, tales como recursos humanos, desarrollo, producción, operaciones, administración y finanzas. Por lo tanto, se hace necesario anticipar los riesgos de todo tipo en lo que es el desarrollo del proyecto de software y de esta manera llegar a la comprensión de los efectos que estos ocasionan sobre el proyecto, el producto y la empresa para poder darle solución adecuada. Los riesgos específicos que podrían afectar un proyecto, esto depende del entorno de la organización donde se desarrolla el software. Sin embargo, también existen riesgos comunes que no se relacionan con el tipo de software a desarrollar y que pueden ocurrir en cualquier proyecto. Aquí mencionaré algunos de estos riesgos comunes.
Ahí tenemos lo que es la rotación del personal, ¿verdad? Afectaría directamente a lo que es el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque el personal experimentado pues, abandona el proyecto antes de que este se termine. Entonces, como que también la rotación del personal vendría a ser como un riesgo, ¿verdad? Entonces tendríamos que pensar bien y analizar bien los movimientos que vamos a hacer ya cuando estemos desarrollando lo que es el proyecto en sí. Cambio, tenemos lo que es el cambio administrativo, el proyecto, ¿verdad? Un cambio en gestión de la organización con diferentes prioridades. Tenemos la indisponibilidad de hardware, ¿verdad? Afectaría también directamente al proyecto. Ahí nos menciona que el hardware es esencial para el proyecto, no se entrega a tiempo, o sea, lo que hablábamos, ¿verdad? Que si hay rotación de personal o alguien renunció, tardaría más el tiempo en contratarse a otra persona, por lo tanto, tardaría también, se tardaría más en entregar el producto a la empresa que lo necesita. Luego tenemos demoras en las especificaciones, esto afectaría al proyecto y al producto, especificación de interfaces esenciales no están disponibles a tiempo. Tenemos el bajo rendimiento de las herramientas case, esto afectaría al producto, las herramientas case que apoyan el proyecto no se desempeñan como se anticipaba, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso sería mi participación, no sé si... Ok, muy interesante todo lo que acaba de compartir, William. Y hoy les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes, si se fijaron en todo lo que William habló, quizás como que la parte más medular en la gestión de riesgos es cuando hay cambio de personal o hay renuncia, ¿verdad? O rotación de personal. Entonces, ¿qué harían ustedes como administradores de un proyecto para evitar cualquier problema que se genere si alguien del equipo que está trabajando en X, ¿verdad? Proyecto se retira? Se enferma, por ejemplo, sufre un accidente y ya no puedes continuar colaborando o elaborando el proyecto, la parte que le haya correspondido, ¿verdad?, hacer en el proyecto. ¿Qué medida tomarían ustedes? Ingeniera, con respecto a Hola. esa parte, creo de que en toda empresa, bueno, cuando es establecida grande, siempre hay una persona que cubre las ausencias de un personal, ¿verdad? En el caso de que si no hubiese, ahí tendríamos que hablarlo. Por ejemplo, yo si fuera la encargada de proyecto y uno de mi personal se quiere retirar, yo primero hablaría por qué, ¿verdad? Y explicarle que, o por lo menos hacerle ver que mientras no entreguemos este proyecto, pues ella no se puede resolver o no se puede retirar o llegar a un acuerdo para que esto me ayude a poder usar otra estrategia de conseguir otra persona y capacitarla a que cubra esa plaza o que cubra ese lugar. Pero mientras tanto, si no hay nadie, entonces sí tendría que hablarlo con la persona, ¿verdad? Para que se quede. U otra es de ver cómo cubriría, ¿verdad? Cómo organizarnos. Por ejemplo, le voy a hablar un claro ejemplo de mi persona. Cuando yo no puedo venir o no me enfermo, entonces, si mi jefe no tiene quien me cubra, entonces prácticamente él me cubre. Entonces, creo que en cada empresa, bueno, lo he visto porque he conocido de muchos, tengo muchos clientes que tienen empresas, hay veces ellos trabajan a la par del empleado. Por ejemplo, mi jefe es uno, él trabaja a la par mía, por decirle algo. Si yo me enfermo o igual en clases, incluso cuando parciales, él me cubre. En el que yo estoy haciendo mi parcial, él me cubre cuando enteramente estamos desocupados, ¿verdad? Pero sí, cuando estamos bien ocupados, sí, ni modo, ¿verdad? No hay permisos. Pero yo creería bien que para poder llegar a una solución es de primero ver el problema del por qué se quiere retirar esa persona y hacerle entender, ¿verdad? Porque considero que en un proyecto es como, por ejemplo, construcción. Usted tiene que tener un plan B como arquitecto por si alguno de sus empleados tiene algún accidente en el trabajo. Puede tener una persona de esas que le dicen, y se media cuchara, creo que les dicen, puede cubrir a una persona, puede cubrir a esa persona que está más preparada, ¿verdad? Porque así van, o sea, eso son cosas que se van descubriendo en el camino y considero de que hay que analizar bien la situación antes de actuar, ¿verdad? Porque a veces, por mí ha pasado,
yo me voy de aquí y me voy, ¿ve? Ajá. Pero ese es el problema cuando nos topamos con personas así que no quieren y no quieren, vea. Pero en este caso sí habría que ni modo, como decimos, vea, al buen salvadoreño hay que topar y hay que hacerle frente, vea. Ajá, exacto. O sea, sí, por lo general, así como usted lo menciona, en empresas grandes, lo que se hace es que hay un segundo, ¿verdad? Como quien dice, un segundo responsable. Mire, si se va a él o si a él o a ella le pasa algo, pues usted va a asumir ese cargo. Pero también, así como usted lo menciona, hay algunas empresas que si son pequeñas, ¿verdad? Si no tienen suficiente personal, lo que se hace es eso, el jefe tiene que asumir mientras logra buscar el reemplazo, porque no solamente tiene que ser que la persona se retire de la institución, sino que podría ser también que se enferme, que le dé, imagínense ahorita con lo del COVID. Entonces, a mí, por ejemplo, acá donde yo trabajo, me asignaron una materia de un compañero que está con COVID. Entonces, pero allí tenían, ¿verdad? El reemplazo, se continuó con toda la actividad y toda la cosa. Entonces, eso quizás como que es lo más, digamos, lo más práctico, que en algún momento dado, si falla alguien, entonces se pueda reasignar esa actividad o esas tareas a alguien más que esté dentro de la empresa. Pero si no es posible, obviamente no se puede parar el diseño de lo que se esté haciendo. Entonces, el jefe, pues, es el que tendría que asumir esa responsabilidad, ¿verdad? O esa actividad. Entonces, continuemos con Gabriela. ¿Está Gabriela? Porque miro unos códigos, no veo el nombre. No está Gabriela. Okay, vamos entonces. Ok, entonces a Gabriela le tocaba hablar sobre la identificación del riesgo y el análisis del riesgo. Vamos a hablar un poquito sobre la identificación del riesgo. Acá en la identificación del riesgo, pues hay que identificar los posibles riesgos que se puedan ir generando en el proyecto, y no solamente en el proyecto, sino que también en el producto o la empresa. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Con Suseli y con William, que se supone que la persona administradora del proyecto tiene que evaluar los posibles errores o los posibles problemas que se le puedan ir presentando en el camino. Y no solamente en el desarrollo del proyecto como tal, sino que problemas que se presenten en el producto, en lo que se está creando, o inclusive en la empresa. Puede ser, imagínense que vaya eso que pasó aquí en San Salvador, en Pueblo Viejo, que se quemó, ¿verdad? Que se quemó el restaurante. Entonces, allí todas esas digamos, esas catástrofes, ¿verdad? Porque allí ya no son riesgos, allí son catástrofes, deberían de haberse considerado tener un plan de acción para poder subsanar ese problema como tal. Luego, dentro de la gestión, la segunda etapa es el análisis del riesgo. Aquí se debe valorar la probabilidad y las consecuencias que pueden generarse en base a un riesgo. Entonces, aquí se consideran los riesgos tecnológicos, los riesgos de personal, que es de lo que estuvimos hablando, los riesgos de la organización. Por ejemplo, cuando hay reorganización en la institución, en la organización,
Entonces puede ser que algunas personas que estaban responsables de alguna actividad dentro del proyecto pues sean cambiadas, ¿verdad? Digamos, de ubicación. Entonces, esto puede implicar que ya no puedan seguir colaborando en el proyecto donde se les había asignado. También las herramientas, ¿verdad? Las herramientas de generación, por ejemplo, de código de software, puede ser que sea ineficiente. Y eso pues no se consideró en un inicio cuando se elaboró o se planificó el proyecto. También tenemos los requerimientos que esto pues se proponen cambios que demandan mayor trabajo de rediseño. Entonces, hay ocasiones que los clientes pues no entienden, no comprenden las repercusiones que pueden ocasionar el hecho de que se esté cambiando dentro de los requerimientos, porque se supone que para eso se hizo un análisis y en el análisis pues se especificaron como todo, ¿verdad? Todas las etapas, todo lo que iba a contener el proyecto como tal. Pero si se va cambiando a medida que se va avanzando en el desarrollo del proyecto, pues puede ser que esos cambios afecten en cierta manera la concreción del proyecto. Y por último, la estimación. Aquí hay que tener cuidado con los tiempos, porque hay ocasiones en que quizás por uno llevárselo, ¿verdad? De campeón, o sea, uno dice, sí, en este tiempo pues yo salgo con el proyecto, más sin embargo, pues puede ser que resulten ciertos factores externos que hagan que el proyecto pues se alargue un poco más. También aquí en la estimación hay que considerar la tasa de reparación de defectos, o sea, hay que considerar todas esas, todas esas situaciones que pueden afectar en la forma en cómo se van a modificar, pues pueden afectar al final no solamente la calidad, sino que también el tiempo en que se va a desarrollar el proyecto. Entonces, vamos a continuar. Blanca. ¿Está Blanca? Sí, acá está. Ok, continúe usted, Blanca. Hola, hoy sí. La pregunta 7, que es ¿en qué consiste la motivación del personal dentro de la gestión de riesgos? Bueno, la motivación es un elemento fundamental para el éxito de una empresa, ya que con una buena motivación se logra alcanzar los objetivos que se hayan propuesto en el equipo o en la organización. A través de la motivación se podrá obtener mejores niveles de desempeño, eficiencia, responsabilidad y compromiso por parte de los empleados. El trabajador debe ser motivado, ya que sin motivación ellos no dan el todo por el todo al momento de desempeñar la actividad que realizan. Algunas formas de motivar al personal es tratarlos con respeto, ofrecerles oportunidades de crecimiento, brindarles las herramientas necesarias para cumplir sus funciones, entre otros. Maslow en 1954 sugiere que las personas se sienten motivadas para cubrir sus necesidades, en las cuales ordena una serie de niveles que son las necesidades de autorrelación, las necesidades de estima, necesidades sociales y necesidades de seguridad y fisiológica. El tipo de personalidad también influye en la motivación, que son las personas orientadas a la interacción, comúnmente disfrutan al trabajar como parte de un grupo, mientras que quienes están orientadas a las tareas o hacia sí mismas
prefieren actuar individualmente y las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de estar orientadas a la interacción. Es por ello que la motivación es clave. Después de estar en esta situación que no podíamos salir tras el coronavirus, es necesario mantener motivados a los trabajadores para poder lograr la misma productividad que tenían antes de este fenómeno. Con esta enfermedad han surgido la utilización de las nuevas herramientas de trabajo, lo que nos ha llevado a la transformación digital para los que van a trabajar. Lo más recomendable es motivar al equipo de trabajo, aplicar las medidas de bioseguridad y a la vez recrear un espacio en la empresa donde los trabajadores puedan hablar y compartir momentos agradables entre ellos. En conclusión, puedo decir que la motivación es más importante que otras variables, porque si los empleados no trabajan bien, la empresa tampoco. Es por ello que es muy importante la motivación, ya que con la motivación nos lleva a la capacidad de poder innovar. Ok, ¿qué harían ustedes para poder motivar a un personal, así como lo mencionó Blanca, ahora, sobre todo, bueno, tal vez ahora no tanto, ¿verdad? Con esto del COVID, porque digamos que ya nos acostumbramos a esta situación, pero en un principio, el año pasado, casi un año, ¿verdad? Hace casi un año, que era un gran estrés, un gran temor el poder salir de sus casas, el poder ir a trabajar. Hubieron muchos empleados pues que aunque se había restringido digamos el traslado, que ellos pudieran o estuvieran atendiendo, ¿verdad? En diversos locales, en diversas instituciones, los obligaron a tener que hacer presencia. Entonces, ¿cómo podemos motivar nosotros en esa situación? ¿Qué les dirían ustedes, aparte obviamente, ¿verdad?, de seguir las medidas de bioseguridad? Pero ¿qué les dirían ustedes para motivarlo? Porque, o sea, yo conozco gente que prefirió renunciar a exponerse y ¿cómo se llama? Y contagiarse, ¿verdad? Porque, o sea, al principio pues creo yo que era un poquito más, como que la gente tenía un poquito más de temor. Ahora, con esto de las vacunas, como que se ve que ya andamos confiados, ¿verdad? Que no nos va a dar o no nos va a tocar la enfermedad. Pero en aquel entonces, hace un año, ¿qué ustedes hubieran hecho para motivar a las personas? Inclusive aquellos que nos quedamos trabajando en casa, no sé, ¿verdad? Si a alguno de ustedes le tocó quedarse trabajando en casa, el trabajo se duplicaba porque yo recuerdo que yo me levantaba a las 6 de la mañana, empezaba a atender a consultas a través del correo y eran a veces las 6, las 7 de la noche y yo continuaba con esas consultas. Entonces como que el trabajo se nos volvió más cargado, ¿sí? Eso hizo en cierta manera que nos mantuviéramos como más estresados, no solamente por el trabajo, sino que por la situación. Algunos no podíamos salir de la casa si no nos correspondía según el número del DUI. Entonces, ¿qué ustedes hubieran recomendado en ese momento para motivar al personal? Ingeniera, creo que lo más primordial en esa parte sería considerar, ¿verdad?, las opiniones, porque también es bueno escuchar a los empleados, considerar las opiniones y de hecho de esas opiniones partir a yo poder elaborar un plan de trabajo. O sea, la comunicación es muy importante entre el empleador y el empleado. Y así ellos ven que uno muestra el interés y si uno como empleado ve el interés del jefe y que es su trabajo valorado, pues uno y de igual forma
implementa el interés en el trabajo. Y así pues poder establecer metas que de verdad lleven a poder solucionar ese tipo de problemas. Y es lo que usted decía, ¿verdad? Creo que lo que no marcó directrices en esa pandemia fue que los horarios se juntaron. Ya ni sabíamos qué era día y cuál era noche. Cabal. Que todo se levantaba un poquito tarde porque se acostaban tarde. Y de igual forma, o sea, como usted dijo, se hizo pesado por la misma situación. O sea, no se establecieron horarios y no se cumplieron horarios, porque al menos tengo un amigo que trabaja en un call center y él prácticamente pasaba de día y de noche. O sea, es por lo mismo, o sea, no hubo respeto de horario, pero también hay que ver esa parte, ingeniera, que a veces el patrono se aprovechó de esa situación, porque no les ponían en sí, decir, vaya, de tales horas a tales horas tú vas a salir horario y a usted sale libre, ¿verdad? Pero ahora, con esta parte del Ministerio de Trabajo, hay un proyecto, porque yo hice de eso mi investigación con respecto al COVID-2019 del trabajo. El Ministerio de Trabajo implementó un plan de teletrabajo, hizo una estructuración de cuántas personas estaban trabajando en la casa y ellos vigilar que sí se estuviera cumpliendo el horario y no se les cargara más de lo que tenían que trabajar, de lo que hacían en la empresa. Entonces creo conveniente que ahí era de mantener un equilibrio, ¿verdad? En primer lugar, como le repito, poder escuchar a mis empleados qué es lo que les hace falta o de qué manera poderles facilitar ese ambiente de trabajo para que ellos se puedan sentir cómodos. Porque yo considero que en un trabajo, si a mí me gusta lo que yo hago, pues yo lo voy a hacer con mucho gusto y es más, no es trabajo, va a ser diversión. Pero si yo estoy en un trabajo que me están obligando a hacer que no me gusta, yo lo voy a sentir tedioso. Entonces, de ahí es de ver las personas primero indicadas al puesto y ahí vamos a partir a poder establecer metas, ¿verdad? Para llegar a esa solución. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Ok, gracias, Suseli. ¿Abraham tenía la mano levantada? Espérame, William. Abraham tenía la mano levantada. Dígame. Solo agregar, ingeniera, también lo que ayuda bastante respecto a, digamos, agradar más o a incentivar al trabajador es que el patrono pues se ponga de lado, reconozca el lado humano. Bueno, ese en el aspecto que, así como en la pandemia, bueno, en mi caso, en la empresa donde laboro, pues digamos, como en ese transcurso fue muy difícil movilizarse por el transporte. Lo primero que hizo la empresa, pues, contratar transporte, ¿verdad?, para sus empleados. Y aparte de eso, a los que por A o B motivo de verdad no podían llegar a puntos estratégicos de transporte, los iban a traer a su casa con tal de ayudarles. Eso pues realmente motiva a que pues yo soy importante para la empresa, me vienen a traer. ¿Ya? Y por otra parte pues también el jefe tiene que tener la disposición de tomar, como decía la compañera, opinión, ya que muchas veces lo que sucede es que al empleado, por creerse el jefe que sabe más, deja muy de lado su opinión, cuando a veces el trabajador tiene por estar trabajando, digamos, de lleno en el área, tiene mucha más experiencia. Igual con los años, pues es bastante oportuno escuchar al trabajador respecto a lo que él piensa que se puede mejorar y así en consenso llegar a una meta en común, digamos. Así es. La verdad es que tiene que ser muy empático, ¿verdad? El jefe, no solamente mandar y que el empleado obedezca sin importarle la situación por la que esté pasando. Entonces, sí, ¿verdad? Eso que ustedes han dicho, pues es muy cierto. William. Sí, quizás yo solo abonar un poco a lo que han dicho los compañeros. Tiene mucha razón en cuanto a que yo como jefe, yo tengo que tener las alternativas. Por ejemplo, estábamos mencionando el caso de la pandemia.
tener mis alternativas de solución para esa situación, ¿verdad? Pero también escuchar al empleado qué alternativas me ofrece él, ¿verdad? Para poder llegar a un término y ver de qué forma se saca el trabajo, ¿verdad? No solamente imponer como jefe, no, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero sí, el empleado en su casa también no pasaba de balde, ¿verdad? Porque también tenía sus cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, también como jefes escuchar las alternativas que ellos tienen, ¿verdad? De solución para poder entregar el trabajo que se les está, pidiendo. Se les está pidiendo. Exacto. Ok, continuamos entonces con Anabel. Buenos días. Buenos días, Anabel. Pues a mí la pregunta era la pregunta 8, que ¿qué implica el trabajo en equipo? De lo poco que pude encontrar, encontré que pues, el trabajo en equipo surge por la consideración de que mientras más personas se unan de manera comprometida para la realización de una actividad, mejores y más efectivos serán los resultados. Aprender de los demás, apoyarse mutuamente, todos los miembros de un grupo colectivamente, liderando el equipo. El líder es el que pone las metas y se las hace saber a los demás miembros. Al igual, tiene que proteger al grupo de cualquier interferencia externa. Esto hace que los beneficios de crear un grupo cohesivo para establecer sus propios estándares de calidad se compartan y se alienten para el mejoramiento de la empresa. Una forma más efectiva de fomentar la cohesión es ser comprensivo. Esto significa que hay que tratar a los miembros de un grupo con respeto y confiabilidad y ponerse a la disposición de todos. Cada uno de los miembros tiene su diferente opinión, pero al llegar a un equilibrio es donde se llega a la meta y el éxito de una empresa. Hay que crear un clima de confianza e intercambio de información. Esto forma parte de quehacer de todas las personas y valoran Una docente de el habilidades trabajo especiales que dice que no puede agregar estudiantes a la clase. y valoran el trabajo que se hace en determinada empresa. Los participantes de un proyecto tienen que tomar en cuenta que el administrador de un proyecto es el líder del grupo y este tiene más responsabilidades que las delega a cada uno de los miembros. Como por ejemplo el compromiso, ¿verdad? De una determinada responsabilidad lo hace el líder a una persona que tenga un poquito más de habilidad para hacer lo que él necesita. Los miembros del grupo tienen que comunicarse entre sí, todas las partes interesadas tienen que intercambiar información y todos formar parte de las decisiones de los diseños y del compromiso de las empresas. Ok, ya estuvo una vez. Sí, genial. Ok, entonces acá en el material hay digamos un caso. Dice estudio de caso, espíritu de equipo.
Alice, una experimentada administradora de proyectos, comprende la importancia de crear un grupo cohesivo conforme se desarrolla un nuevo producto. Ella aprovecha la oportunidad de hacer participar a todos los miembros del grupo en la especificación y el diseño del producto, al hacer que analicen las posibles tecnologías con los miembros de sus familias de mayor experiencia. Alice también los alimenta a llevar a estos familiares para reunirse con otros integrantes del grupo de desarrollo. También organiza, dice, almuerzos mensuales para todos los integrantes del grupo. Dichos almuerzos son una oportunidad para que todos los miembros del equipo se reúnan de manera informal, platiquen acerca de los temas que se preocupan y se conozcan mutuamente. En el almuerzo, Alice comunica al grupo lo que se sabe acerca de las noticias, políticas, estrategias, etcétera, de la organización. Luego, cada miembro del equipo explica brevemente lo que hace y el grupo examina un tema general como las ideas del nuevo producto de los parientes mayores. Cada determinado tiempo, Alice organiza un día fuera para el grupo en que el equipo pasa 2 días en actualización tecnológica. Cada miembro del equipo prepara una actualización sobre una tecnología relevante y la presenta al grupo. Esta es una reunión fuera del sitio, en un buen hotel, y se programa bastante tiempo para las discusiones y la interacción social. Entonces, en ese caso, ahí estamos nosotros evidenciando, ¿verdad?, cómo la persona que es la cabeza de determinado proyecto hace que exista la cohesión en el equipo o en el grupo que está trabajando en dicho proyecto. Acá es muy importante. Yo recuerdo que en una institución donde yo trabajé, estuvimos por cierto tiempo en el proceso de acreditarnos mediante la norma ISO. Entonces, la rectora de esa institución nos reunía cada cierto tiempo y las personas que estábamos encargadas de determinados procesos, que eran los que se iban a presentar a la ISO, exponíamos y explicábamos en qué consistía o en qué consistía cada uno de esos procesos, qué implicaciones tenía, quiénes eran los que participaban activamente en esos proyectos. Entonces, esa es una forma, ¿verdad?, de poder hacer que se vaya como realizando o que se vaya desarrollando el espíritu en equipo. También, por ejemplo, hoy en día mi jefe nos reúne semanalmente y en esa reunión, pues, si bien es cierto, ¿verdad?, tal vez no departimos, no tenemos allí alguna diversión, pero nos enteramos de todo lo que se está haciendo o de lo que cada quien tiene responsabilidad. Y cuando se puede, pues logramos, ¿verdad?, hacer allí algo de fuera de lo común, como celebraciones de cumpleaños, como que hoy es el día, por decirles algo, de la enfermera. Entonces, si hay alguien del equipo que es de esa profesión, pues lo celebramos y así, ¿verdad? Entonces, allí se va logrando un poquito de empatía, por así decirlo, ¿verdad? Un poquito de empatía y a la vez, pues, el equipo como tal, va logrando captar todo el quehacer del departamento, de la institución o del proyecto, dependiendo de en qué se esté ubicando, pues, en ese momento. Ok, gracias, Anabel. Seguimos con Abraham. Bueno, buenos días. Vamos a ver, a mí me tocó la pregunta 9. Explique los factores que afectan la fijación de precio de software. La fijación de precios es una de las palancas financieras más importantes que puede utilizar una empresa para influir en el éxito financiero de su negocio. Sin embargo, esta no es una tarea fácil. Primero, porque los precios afectan a los analistas dentro y fuera de la empresa, así como también al cliente directamente.
Al hablar de la fijación de precios no es una tarea fácil, ya que llevando a la concordancia del tema abordado, como todos sabemos, encontrar el precio adecuado es muy difícil sobre cualquier faena que llevamos a cabo. Y seguido a eso, también el esfuerzo de tiempo y trabajo deben estar acorde al profesionalismo necesitado. Es difícil estimar las preferencias de los clientes por adelantado y es difícil predecir internamente el impacto de los cambios de precios en el desempeño financiero de la empresa a la cual estamos brindando nuestra ayuda. Por supuesto, los precios no se dejarán en el espacio en blanco, porque las correctas fijaciones del total a cancelar por el cliente brindan directamente estar competitivamente hablando delante de nuestra competencia y así también planificar nuestra operatividad a la cual permitirá alcanzar ajustes para una competencia leal de lo económico para los colegas y por supuesto a tener acciones que cambian la manera de resolver desafíos. Dentro de la rama de la fijación de precios debemos tener muy en cuenta 5 postulados, los cuales nos brindan las bases necesarias para lograr el éxito esperado en nuestro trabajo. 1. Analizar la oportunidad de mercado. En este punto el desarrollador de software se ayudará en buscar cotizar precios, ya que tiene la intención de moverse a segmentos mucho más rentables para su crecimiento profesional y por supuesto a su adquisición económica. 2. Incertidumbre de estimación de costo. Nunca se debe mostrar la falta de conocimiento de cuánto llevará económicamente hablando un proyecto para X cliente, ya que esto demuestra no tener un grupo idóneo de trabajo. 3. Términos contractuales. El cliente puede tener la propiedad del código fuente y reutilizarlo en otros proyectos. Como analistas debemos dejar muy claro este término para cuando se entregue al cliente del software creado. Volatilidad de requerimientos. La vida cada día va cambiando en diferentes dimensiones, por eso siempre hay que tener en cuenta que en una organización siempre pueden cambiar los requerimientos y adecuar y bajar y subir los precios de acuerdo con la realidad del momento. 5. La salud financiera. Los desarrolladores siempre deben buscar salir adelante sobre cualquier dificultad financiera. Por eso las acciones siempre deben estar enfocadas a lograr un punto de equilibrio, tanto para que el cliente esté siempre satisfecho con nuestro trabajo y sobre todo cubrir económicamente hablando a todos los involucrados en tiempos de problemas de capital. Logrando materializar todo lo antes dicho, el desarrollo de software siempre será un rubro con un potencial que brinde la adecuada ayuda a las diferentes empresas que necesiten involucrar una computadora como aliado estratégico. Hasta ahí sería mi participación. Ok, gracias, Abraham. Dentro del cálculo de los costos del desarrollo del software hay algunas cosas que a veces se escapan. Como por ejemplo hacer como especie de prorrateo del uso de equipo, por ejemplo, ¿verdad? También el uso de internet, a veces esas cosas no se toman en cuenta, porque la persona dice, no, si eso, o sea, ahí no vamos a gastar, porque vamos a usar el que tiene la empresa, pero en realidad es un gasto, ¿sí? Y ese costo, ¿qué fin tiene? Pues lo que se le va a cobrar, ¿verdad?, al cliente. Entonces, tiene que ir inmerso, así también como la hora de trabajo de las personas que estén involucradas en el proyecto, tiene que considerarse en esos costos. Entonces, y por lo general, la gente dice, no, si él aquí trabaja, eso es parte de su trabajo. Es cierto, es parte del trabajo, pero debe considerarse, debe de tomarse en cuenta dentro de los, digamos, de los costos, de los gastos en los que va a incurrir la empresa diseñadora para, o sea, creo yo que todos sabemos, ¿verdad?, que aquí es mentira, que las cosas salen gratis, todo va cobrado. Entonces no hay tales de que, viene un producto de más, ¿verdad? Qué chivo, me regalaron tal cosa. No, eso es mentira. Entonces, esas digamos, esas cosas, esos elementos hay que irlos considerando dentro del costo que se va a estimar para la elaboración de X proyecto. Ok, seguimos con Reinita. Reinita,
¿Será que está? Creo que tenía problemas de conexión, Reinita. A ver si esto es lo que ella... No, estoy diciendo. No está, Reinita. Vamos a hablar entonces un poco de lo que le correspondía a Reinita, que es en qué consiste el desarrollo dirigido por un plan. Entonces, el desarrollo dirigido por un plan o basado en un plan, pues es un enfoque para la ingeniería de software donde el proceso de desarrollo se planea a detalle. Se elabora un plan de proyecto que va a registrar el trabajo que se va a realizar, quién lo va a efectuar, o sea, quién va a realizar cada actividad, el calendario de desarrollo y qué productos o qué entregables, ¿verdad?, se van a tener durante todas las etapas del proyecto. Entonces, los administradores utilizan el plan para apoyar la toma de decisiones del proyecto y también como una forma de medir el progreso. Acá, lo que les mencionaba en un principio, ellos pueden ir utilizando las herramientas que tenemos dentro de informática para llevar como un mejor control, llevar el avance que se tiene, ¿verdad?, de determinado proyecto, y en eso, o para eso es que nos puede servir el Gantt Project o el Libre Project o el Project, ¿verdad?, como tal, el que está dentro de las herramientas de nuestro Office. Entonces, acá dentro del desarrollo, pues el desarrollo pues siempre va a estar basado en un plan, ¿verdad?, en que hay que tomar o hay que plasmar algunas decisiones que tienen que girar en torno a la forma en cómo se va a desarrollar y también en cómo se va a utilizar el software. Si nosotros vamos retrasando algunas decisiones dentro del desarrollo del proyecto, puede ser que no cumplamos, ¿verdad?, con los tiempos y también que generemos más costo. Porque recuerden que si digamos nosotros hemos planificado un proyecto que lo vamos a desarrollar en un mes y por X o Y motivo nos desfasamos y llegamos allá hasta los mediados del siguiente mes, obviamente el costo se me va a incrementar. ¿Por qué? Porque yo he planificado que, por ejemplo, la hora hombre, pues yo voy a pagar que digamos 20 horas, ¿verdad? 20 horas hombres en el periodo que se había estimado, pero ya con esto pues se nos incrementa y obviamente si nosotros ya ofrecimos ese proyecto con un costo determinado, ya no podemos decirle al cliente, mire, fíjese que ya no le va a costar que $1,000, ¿verdad? Hoy le va a costar 1,500 porque nos hemos desfasado. En realidad allí la culpa es de la persona que está administrando el proyecto. Entonces esos costos, esas estimaciones se deben de considerar antes de presentar ya el plan del proyecto, ¿verdad? Porque siempre hay que estimar un periodo como extra, ¿sí? Entonces, cuando se presenta esa planificación, debemos de tomar en cuenta algunas
algunas eventualidades, ¿verdad?, que se pueden dar. Por ejemplo, les comento, a mí me toca planificar los horarios de unas materias, ¿verdad?, de una carrera. Entonces, cuando comencé a hacer eso, o sea, a mí se me olvidaba que habían días festivos, ¿verdad? Por ejemplo, el Día de la Madre no se trabaja, el 1 de mayo tampoco se trabaja, el Día del Padre, no sé si todavía está vigente, pero así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Se me desfasaba el tiempo de las horas clase que debía de impartir el docente, porque a mí se me escapaban esos días. Entonces eso también hay que considerarlo en el plan, porque si bien es cierto, ellos tienen un objetivo, ¿verdad?, una meta que cumplir, pero hay días pues que son festivos, que no se trabaja, y también tienen que irse considerando algunas eventualidades que pueden ir sucediendo dentro del desarrollo del proyecto como tal, porque así podemos salir, ¿verdad?, con el tiempo, podemos salir con la entrega que se ha programado, y no incurrimos en otros gastos, en otros costos, que al final sería la empresa la que tendría que asumir si se desfasa la fecha de entrega, porque el cliente no es, en un dado caso, ¿verdad?, el culpable de ese desfase en la entrega. Ok, continuamos con Olga. Hola, buenos días. Sí, a mí me tocó responder a la pregunta número 11, que trata acerca del proceso de planeación. La planeación del proyecto es un proceso iterativo que comienza cuando se diseña un plan de proyecto inicial durante la fase de arranque de un proyecto, y este proceso va a considerar algunos flujos que se deben de tomar en cuenta. Por lo tanto, van a haber cambios en el plan del proyecto que se deben de considerar en el plan, que son inevitables, conforme en la información del sistema y el equipo que esté disponible durante el proyecto. Habrá también que revisar regularmente el plan para reflejar los requerimientos, el calendario y los cambios en los riesgos, para modificar las metas de la empresa que conducen a cambios en los planes del proyecto. Esto, a medida que cambien las metas de la empresa, podría afectar a todo el proyecto, los cuales tal vez deban de replantearse. Al comienzo de un proceso de planeación hay que valorar las restricciones que afectan el proyecto. Estas son la fecha de entrega requerida, el personal disponible, el presupuesto global, las herramientas disponibles y, bueno, en fin, otras características más. En conjunto con esto también hay que identificar los hitos y entregables del proyecto. Estos hitos son puntos en el calendario contra los que se puede valorar el avance. Por ejemplo, la transferencia del sistema para pruebas. Los entregables son productos de trabajo que se proporcionan al cliente. Un ejemplo, un documento de requerimiento para un sistema. Entonces, el proceso está en un ciclo que se prepara, en este caso, en un calendario estimado para el proyecto, y se inician las actividades definidas en el calendario o se concede el permiso para continuarlas. Después de cierto tiempo, por lo general, entre 2 o 3 semanas, se debe revisar este avance y anotar las diferencias del calendario planeado, puesto que las estimaciones iniciales de los parámetros del proyecto
inevitablemente son aproximadas. Es normal que se presenten atrasos menores y habrá que hacer modificaciones en el plan original. Ahora, es importante ser también realista al elaborar un plan de proyecto. Los problemas de alguna descripción surgen casi siempre durante un proyecto y pueden conducir a demoras del mismo. En consecuencia, las suposiciones y la calendarización iniciales deben ser más un poco pesimistas que optimistas. Esto porque tienen que haber suficientes contingencias acumuladas en el plan, de modo que las restricciones y los hitos en el plan no necesiten renegociar cada vez que se revisa un ciclo de planeación. También existen graves problemas con el trabajo de desarrollo que puede conducir a demoras significativas. En esto habrá que iniciar acciones de mitigación de riesgo para reducir los riesgos de falla del proyecto. Junto con dichas acciones, se debe también replantear el proyecto. Esto puede incluir renegociar las restricciones del proyecto y entregables con el cliente. También es necesario establecer y acordar con el cliente un nuevo calendario sobre el tiempo en que se completará el trabajo. Si esta renegociación no tiene éxito o si no son efectivas las acciones de mitigación del riesgo, se debe organizar entonces una revisión técnica formal del proyecto. Los objetivos de esta revisión son encontrar un enfoque alternativo que permita la continuación del proyecto y comprobar si así como las metas del cliente y el desarrollador del software, todavía están alineados. En conclusión, pues el resultado de una revisión puede ser una decisión para cancelar el proyecto. Esto podría obedecer a un efecto de los fracasos técnicos o administrativos, pero a menudo es consecuencia de cambios externos que afectan al proyecto. Durante este tiempo, los objetivos y las prioridades de la compañía cambian inevitablemente, tales como los cambios que pueden significar que el software ya no se requiera más o que los requerimientos del proyecto original resulten inadecuados. Entonces la administración puede decidir detener el desarrollo del software o realizar grandes cambios al proyecto para que estos reflejen los cambios en los objetivos de la organización. Les voy a compartir una gráfica ahí en el WhatsApp del esquema de los procesos y para que puedan identificar un poco cómo es este ciclo que va a tomar los procesos de la planeación. No sé si ya lo pudieron ver, ahí se los compartí en el grupo de WhatsApp. Van a poder identificar estas fases, ¿no? Como les mencionaba al inicio, es identificar las restricciones, identificar los riesgos. Todo este proceso también me va a permitir definir los plazos y entregas. Esto lo vamos a tomar quizá como actividades paralelas para que luego de ser evaluado todo esto pase a otro proceso o a otro paso donde se van a establecer ya, definir como el calendario del proyecto, y aquí pues el sistema ya entra en un proceso para planificar el proyecto. En esta parte ya empieza a entrar como a un ciclo donde se evalúan todas estas características y van a permitir definir si el proyecto pasa sin problemas, si tiene problemas menores que pueden ser subsanadas, o si los problemas se convierten ya en problemas mucho más serios que nos permitan, en este caso, iniciar acciones para la mitigación del riesgo o replantear todo el proyecto. Es así que este proyecto pues se convierte, este proceso se convierte en un ciclo donde se van a hacer evaluaciones constantes para ir midiendo el avance del proceso de la planeación de un proyecto. Bueno, muchísimas gracias, creo que fue todo. Gracias. Ok, gracias, Mariela. Dentro de los temas que tenemos, el último, podría decirse el último capítulo, habla
habla sobre el modelo COCOMO 2. Este modelo o ayuda a poder estimar siempre, ¿verdad?, el esfuerzo, a poder desarrollar o calendarizar las actividades y también lo que son los costos del proyecto como tal. Entonces, para que ustedes tengan una mejor visión, vamos a ver este video. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Hola muchachos, espero se encuentren bien. Vamos a empezar con la primera clase de Ingeniería del Software y en esta ocasión vamos a ver algo sobre el método para calcular costos a través de COCOMO. Bien, vamos a analizarlo a través de un ejemplo de estimación con el método de COCOMO. La punta entre los distintos métodos de estimación de costos de desarrollo de software, el modelo COCOMO, por sus siglas en inglés, Constructive Cost Model o modelo de costo constructivo, desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática que permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. Por un lado, COCOMO define 3 modos de desarrollo o tipos de proyectos: orgánico, semiacoplado y empotrado. El orgánico son aquellos proyectos relativamente sencillos, menores a 50 kilolíneas de código. Esto lo está midiendo a través de cuántas líneas de código estamos teniendo en nuestro programa que va a conformar el proyecto que nosotros vamos a realizar, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en entornos estables. El segundo es el semiacoplado, que son proyectos intermedios en complejidad y tamaño. Estos son menores de 300 kilolíneas de código, es decir, son más grandes que los orgánicos, pero obviamente más pequeños que los empotrados. En este caso de los semiacoplados, es donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable y las restricciones son intermedias. Por último, el empotrado son proyectos muy complejos en los que apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además, se trabaja con unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. Por otro lado, existen diferentes modelos que define COCOMO. El primero es el modelo básico, se basa exclusivamente en el tamaño expresado en líneas de código. Otro es el modelo intermedio, además del tamaño del programa, incluye un conjunto de medidas subjetivas llamadas conductores de costos. Y el modelo avanzado, que incluye todo lo del modelo intermedio, además del impacto de cada conductor de costo en las distintas fases de desarrollo. Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí un caso de estudio que es un ejemplo ya sobre la máquina para que nosotros podamos ver y calcular pues el costo y el esfuerzo que nosotros vamos a gastar en un proyecto. Para el presente caso de estudio se utilizará el modelo intermedio que estuvimos definiendo anteriormente, dado que realiza las estimaciones con bastante precisión. Así pues, las fórmulas serán las siguientes. Tenemos la fórmula del esfuerzo, que es igual a la variable A, por kilolíneas de código elevadas a la variable o a la potencia E, que multiplican a bien, vamos a analizarlo a través de un ejemplo de estimación con el método de COCOMO. La punta entre los distintos métodos de estimación de costos de desarrollo de software, el modelo COCOMO, por sus siglas en inglés, Constructive Cost Código,
es decir, modelos de Fineco como el primer. Permítame que creo que se regresó, no sé. O es mi Inter el que está bien. Yo creo que fue mi Inter que me quedé a mitad porque está cargando y no pasa de. Sí, Hola, soy Oscar. Ahora vamos a explicar una metodología para que, en este caso, podamos calcular unos parámetros importantes, sobre todo el parámetro de cuánto costaría el sistema. Que no sería muy difícil determinarlo, ya que la mayoría de profesionales calcula el costo en base a lo que el mercado dice, ¿no? Pero esta es una forma de cálculo técnica que todo profesional en desarrollo debe conocer y debe usar. Es un criterio, ¿no? El mercado, claro que también influye, definitivamente, ¿no? La demanda, los precios en el mercado, etcétera, etcétera. Es un factor más que usted tiene que considerar. ¿Ya? Entonces vamos. Primero hay que estimar, fíjese que dice estimar, o sea, vamos a determinar cuántas líneas de código va a tener el sistema, ¿ya? Y esto es antes de empezar el desarrollo, o sea, antes de crear alguna línea de código, ¿ya? Entonces, estamos en la planificación todavía. ¿Cómo podemos obtener la cantidad de líneas de código aproximadamente que va a tener nuestro sistema? Pues este modelo técnico tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, línea de código igual a 120 por FDES. FDES es el flujo de entrada más la cantidad de flujo de salida que tiene el sistema, ¿no? Nosotros podemos usar, por ejemplo, el diagrama de casos de uso y totalizar la cantidad de entradas y salidas, ¿no? De flujos de entradas y salidas, sin repetirlos, ¿ya? Y pondríamos aquí esa cantidad y lo multiplicamos por 120. Suponiendo que son 15, 120 por 15 sería 1800. Recordemos que es mejor trabajar con miles de líneas, porque esto tiene una estrategia matemática. Si tú trabajas con 1800, en el momento que realizas cálculos, fíjate aquí van a haber potencias, entonces te van a salir números muy grandes con muchas cifras. Y eso no es fácil de manejar, ¿no? Entonces, pero si trabajamos con miles de líneas, en este caso, estaríamos hablando de un valor numérico más pequeño que me va a permitir, en este caso,
obtener cifras menores, ¿no? Más pequeñas. A ver. Calculamos entonces las miles de líneas. Sería 1800, ¿no? Entre 1000. 1800 entre 1000. 1800 entre 1000 sale 1,8. Con ese parámetro vamos a trabajar. Pues primero calculamos el esfuerzo. ¿Ya? El esfuerzo sería 3 por miles de líneas elevado a la 1,12. O sea, 3 por 1,8 elevado a la 1,12. Calculamos primero esto, luego multiplicamos por 3. Sale 5,79. ¿En qué unidades se da esto? En personas por mes. Personas por mes. No olviden que el esfuerzo podría ser el grado de dificultad, ¿no? En el desarrollo. A ver, pero esta es una respuesta matemática, 5,79. Necesitamos dar una respuesta, digamos, lógica, ¿no? Y una respuesta lógica sería, no son 5 personas, es más de 5, o sea, 6 personas por mes. ¿Ya? Bien. Estimación del tiempo de desarrollo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en desarrollar este sistema? Entonces 2,5 por el esfuerzo elevado a la 0,35. 2,5 por el esfuerzo ya lo calculamos, pero el valor matemático usamos 5,79 elevado a la 0,35. 5,79 elevado a la 0,35 y luego multiplicamos por 2,5. Sale 4,62. Esto se da en meses. Miren la unidad, meses. Pero usted tiene que darse cuenta que este es un cálculo exacto, ¿no? Entonces no vamos a decirle a nuestro contratista que vamos a demorarnos con exactitud esto, ¿no? Recuerde que hay imprevistos, ¿no? Hay variables subjetivas, etcétera, etcétera. Entonces con todo ello mejor aproximamos a la unidad siguiente. Igual si fuese 4.1 son más de 4 meses, entonces 5 meses. ¿Ya? Recuerde ello. Ahora, ¿cuántas personas necesita este sistema que tengo? Acá es algo muy importante porque muchos de los desarrolladores tenemos una concepción errónea. Por ejemplo, si el trabajo está atrasado, pensamos que involucrando mayor cantidad de personal, por ejemplo, si están trabajando actualmente 2 y metemos hasta tener un total de 5, pensamos que podemos terminar el proyecto. Y eso no es así, no es como una construcción civil, ¿no? En la que metes más obreros y terminas más rápido la obra. No es así. Porque aquí, si metes más personas, tienen que enterarse desde el análisis y el diseño, qué es lo que se ha hecho, ¿no? Esa es una demora, ¿no? 2, diría yo. Y luego, para tomar decisiones, estas personas tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, ahí no solo desatas un mayor nivel de complejidad, sino demoras. Y se da lo que se da siempre, ¿no? El desarrollador no cumple con el plazo de entrega. Entonces, hay que hacerlo de forma técnica. Cantidad de personas, esfuerzo entre tiempo de desarrollo. O sea, esfuerzo que es 5,79 entre tiempo de desarrollo que es 4,62. No olvidar que son los valores matemáticos obtenidos, que me da 1,25. Entonces, ¿cuántas personas es 1,25? No se puede dar esta respuesta. Es más de 1, o sea, 2 personas. Así fuese 1,01, igual es más de una persona y tendría que poner 2 personas. Antes de calcular cuánto me costaría, necesito saber a qué productividad debo trabajar. La productividad en este caso es un parámetro de comparación, de tal manera que yo puedo ir midiendo en cualquier momento a qué velocidad estoy trabajando y compararla con este parámetro para ver si estamos por debajo del promedio o por encima del promedio. Desarrollar muy lento no me va a llevar a cumplir con el plazo de entrega. Desarrollar más rápido me va a causar la presencia de mayores errores antes de la entrega, ¿no? Y por tanto, defectos después de la entrega. Entonces, no es conveniente tampoco ninguno de esos dos extremos, estar cerca del promedio. Entonces, ¿a qué velocidad debo trabajar? Línea de código entre esfuerzo, 1800 entre 5,79.
310.88. Como este es un promedio, lo trabajo así. Entonces, si yo quiero terminar este proyecto, debo trabajar a 310.88 instrucciones por persona. Muy importante este cálculo. Ahora sí, lo que necesitaba. Calculo el esfuerzo. Perdón, el costo. ¿Cómo calculo yo el costo? Entonces, el grado de dificultad por el costo de hombre-máquina, que es bastante conocido este parámetro en tiempos y movimientos, ¿no? En nuestro caso, el costo de hombre-máquina podríamos ponerlo como un ingreso, o un básico, o como la remuneración mínima vital actual. Entonces, si le ponemos el básico de 400, sería 5,79 por 400, entonces es igual 2.316 soles debería costar este sistema. Ya, recordemos que ese sería un factor de decisión, al igual que el precio del mercado y la demanda del mercado. Hasta ahí terminamos con COCOMO y cómo se calcula el costo. Ahora, ¿cuánto debería invertir la empresa, ¿no?, para poder usar el sistema? Entonces, la empresa, para usar el sistema, no solamente debe comprarlo, 2.316 soles, sino debe tener un equipo, ¿no?, una PC, ¿no? Cambiamos estos parámetros, los actualizamos, 1.575 soles, una impresora, ¿ya? Alguien me preguntará por qué pongo una EXO, porque por lo general las impresoras que se utilizan no exigen, porque el sistema no les exige calidad de impresión. Por ejemplo, si son comprobantes, usted ha visto cómo los comprobantes se imprimen en matriciales, ¿no? Entonces hay tiqueteras inclusive que son usas cinta matricial, ¿ya? Y te da un gran ahorro, a diferencia de las inyecciones a tinta. Entonces tenemos 350 soles. Y ahora, yo te di el proyecto, tú tienes tu equipo, pero ¿y quién lo va a instalar? Entonces, el costo de implantación que implica que yo lo instale en tu equipo, lo pruebe y capacite a tu personal, entonces le vamos a poner el sueldo de un mes, 400 soles. Vamos todo ello, 2.316 más 1.575 más 350 más 400, 4.641 soles. La empresa, para poder hacer uso del sistema que lo he costeado en 2.316 soles, debe invertir 4.641 soles. Esto se puede reducir gracias a que se pueda utilizar un equipo que ya tiene la empresa, una impresora que ya tiene la empresa, ¿no? Entonces reducimos estos 1.500 y estos 350. Y también podríamos reducirlo un poco más si tiene personal muy capacitado como para realizar la instalación y la capacitación. Este costo del proyecto aparentemente no tendría modificación, pero sí. Si a mí, yo soy el desarrollador y la empresa me dice, ¿sabes qué? Vamos a firmar un contrato donde tú vas a realizar 3 proyectos, 3 sistemas para nuestra empresa. Entonces aquí quiero que modifiques y reduzcas tus costos. Entonces ahí sí es válido porque tengo un horizonte. Pues con esto estaríamos terminando cómo se calcula el costo mediante el modelo COCOMO 1. Muchas gracias. Ok, entonces con este, digamos, ejemplo terminamos, ¿verdad? Terminamos la clase del día de ahora. El material para el laboratorio aún no se ha subido, me imagino que lo va a subir o mañana o el día lunes el ingeniero Maru. Entonces, y pues cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan,
con el desarrollo del proyecto, del laboratorio, pues me lo hacen saber. Igual cuando yo vea las invitaciones que el ingeniero pues ha colocado, yo me voy a comunicar con ustedes por medio del WhatsApp para aclarar algunos conceptos, ¿verdad? Aclarar algunas cosas y que logren terminar ustedes pues su laboratorio en buen término. ¿Alguna pregunta? Pues de mi parte no, ingeniera, solo agradecerle por su tiempo, ¿verdad? Ha estado bien interesante lo que es la clase de este día. Ok. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Entonces me despido, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 15 días, ¿verdad? Gracias, ingeniera. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.